Mientras el hermano entonaba, mientras el hermano entonaba los himnos que había escogido para esta noche, cada uno, como decía él, cada uno de ellos me hablaba a, a lo que el Señor me ha llevado a estudiar, hablando del libro de Efesios, para ponerlo ahí, por favor, Cheo. Y bueno, es grande el Señor y también decía el hermano que para que engrandezcamos, para que le demos gloria al nombre de Dios en esta noche. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a poner en oración en las manos del Señor este tiempo. Gracias, Señor Dios, te damos porque tú eres grande, Señor, glorioso. Eres un Dios soberano, fiel, verdaderamente Dios. Queremos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, conociéndote, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra, conforme a lo que nos has dado a conocer por medio de tu Hijo, Señor, por medio de los profetas y los apóstoles. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien fue ese Cordero inmolado, Señor, la sustitución a nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque nos has dejado al Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos, Señor, para guiarnos, para permanecer en ti. Gracias por esta seguridad tan hermosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu dirección. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando desde que empecé el libro de Efesios, y hemos desarrollado varios versículos, y en esta noche quiero empezar desde el versículo 1 y empezar a desarrollarlos rápidamente, pero sin que se pierda el sentido de lo que Pablo ha dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Yo veo este capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, como una paleta de colores. Una paleta de colores donde Pablo empieza a colorear, no me van a malentender, a dar color a la salvación, a hablar, a dar un sentido, a mostrar las bendiciones, a mostrar en quién, por qué, a mostrar al Padre, a mostrar al Hijo, a mostrar al Espíritu. Entonces me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros en nuestras vidas espirituales hemos llegado en ese momento que la obra con nuestra salvación se vuelve un paisaje, pero un paisaje a blanco y negro? Pablo escribe esta carta a los Efesios desde una cárcel, pero refleja el gozo que él tiene por la salvación que Cristo le ha otorgado. Nosotros los creyentes, los que hemos nacido en el Señor, no debemos de olvidar la grande salvación que Dios nos ha otorgado. Y vamos a mirar rápidamente, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablamos muchas cosas del versículo 1, pero hoy quiero enfatizar en Cristo Jesús.
Ese en Cristo Jesús lo encontramos en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 13 y en el versículo 15. Esto dándonos a entender toda esta grandeza de la salvación, ¿en quién la puso Dios? ¿En dónde está depositada? ¿En dónde estamos nosotros? Sin Cristo, nada. En Cristo, todo. Todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos hablado de la gracia y que la paz se nos eran dadas o se es dada al creyente en el momento de la conversión, en el momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero habíamos enfatizado que esta gracia y esta paz debía ser una constante en el creyente. Fue algo que hablamos en un momento de las prédicas. Y estoy retomando los versículos uno a uno para que entendamos esta oración o esta alabanza, esto que Pablo expone, y para que nos lo llevemos fijos en nuestros corazones. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nuevamente en Cristo. Aquí podemos observar al Dios y Padre. Desarrollando los versículos, encontraremos la Trinidad mostrada desde el versículo 1 hasta el versículo 14, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van a ver reflejados en la salvación que hoy tenemos y que muchos aún pueden tener, porque el día de salvación es ¿cuándo? Hoy. La palabra nos bendijo no es tan simple. Como les decía, muchas veces tomamos como que nos bendijo, sí, Dios me bendijo y bueno, gracias a Dios, ahí vamos. O por el WhatsApp, que Dios te bendiga en este día y bueno, sí, que Dios te bendiga. Pero la bendición que está mostrando Pablo aquí por medio del Espíritu Santo es una bendición que es mucho más profunda de lo que el mundo cotidiano lo hace ver. No es una simple bendición, sí, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, eso es bendición, no. Ya veremos las bendiciones cuando sigamos desarrollando versículo por versículo. Y como les decía, Pablo va a sacar un abanico de colores, una paleta de colores y va a mostrar esas bendiciones. Y va a empezar a pintar. Bueno, así lo tengo acá, ¿no? A pintar, a mostrar, a ponerle color. Y si alguna vez, vuelvo y lo digo, lo vimos a blanco y negro, estos versículos nos van a dejar ver la grandeza y el color, el poder que hay en esta salvación de Dios para con los seres humanos. Vamos un momento a Romanos 12:2, por favor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hago énfasis en la segunda parte donde dice cuál sea, para que comprobéis.
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La bendición que Dios el Padre ha otorgado es una bendición agradable, perfecta, buena para con nosotros. ¿Quiénes la han comprobado? Aquellos que hemos creído, que hemos nacido nuevamente. ¿Quieres comprobarla? Ven, acércate a la cruz, reconoce tus pecados y acepta al Señor como tu único y suficiente Salvador, porque no ha sido dado otro nombre en el cielo o en la tierra en el que podamos ser salvos. Versículo 4. Según el Padre, habíamos hablado, y que esto nos mostraba plenamente a nuestro Dios obrando, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habíamos hablado de esta parte de según nos escogió, y fue un tema que tocamos ampliamente. Y hoy quiero ver, porque también habíamos visto el propósito por el cual Dios nos había escogido, y hay algo que me llama fuertemente la atención, y es, según nos escogió Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿qué dice? Delante de Él. Yo dije, wow. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Quién podría ir y ponerse delante de Dios y decirle, bueno, Dios, pues aquí estoy, y salir ileso? Según nos escogió, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo presentarnos sin mancha delante de Él? ¿Cómo pararnos, ir delante de nuestro Dios y presentarnos sin mancha, sin pecado, sin una maldad, sin nada, que Él nos vea transparentes, puros? El Salmo 24, me acompañan por favor los que tienen la Biblia, o no sé si Carlos lo puede buscar rápidamente. El Salmo 24, versículos 3 al 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y podemos ver quién podría estar delante en ese lugar santo. Dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado engaño. ¿Quién de nosotros? Y estos son unas pequeñas cosas, pero ¿quién de nosotros podría ponerse delante de Dios? ¿Quién es tan puro de corazón para ponerse delante de Dios? Salmo 130. Versículo 3. Dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién dice? La respuesta es ninguno.
Dice el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién puede presentarse delante de Dios? Es una ecuación bastante difícil. Dios, el Padre, la resolvió. Y resolvió esta ecuación que me hacía yo en la cabeza por medio de Jesucristo. Los que de pronto puedan seguirme es el peso total sobre uno por todos. Esto es igual a salvación por gracia. Yo me hice una ecuación en la mente, si alguien me pudo seguir. Dios la resolvió. Isaías 53:6 dice que Dios puso el peso de todos nuestros pecados sobre él. Esa es la ecuación. Y espero me estén siguiendo y gozándose conmigo en estos versículos. Esta es la ecuación y Dios la resolvió. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Predestinados, todo aquel que cree en la obra de Jesucristo y le recibe como Señor y como Señor de su vida, tiene un destino trazado. Ser adoptado en la familia como hijo de Dios. Ser perdonado por Dios de todos tus pecados. Ahora, esto no es algo que Dios dijo, ¿qué hago, mano? ¿Será que? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que no? Versículo 5 dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. ¿El qué? Puro. Pureza. Sin engaño. Verdaderamente. Algo real. Consistente. Algo sincero. Dios, el Padre, por el puro afecto de su voluntad, nos ha bendecido en Cristo Jesús. Wow, ¿cierto? Wow. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos otra vez en el amado. Para alabanza de su gloria. El hermano decía, para alabar al Señor, para exaltar su nombre, para exaltar a Dios. Y para alabanza de su gloria es para alabarle como corresponde a aquel que nos ha entregado tantas cosas y que gracias a él mismo, por medio del Espíritu Santo, hoy podemos entenderlas. ¿Cuántos estamos alabando a Dios como corresponde a él? Como corresponde a su gracia, a su gloria. ¿Cuántos estamos alabando a Dios como corresponde a lo que Él es? Versículos 7, ¿cierto?
En quien tenemos redención, hablando de aceptos en el amado, les había hablado del Padre e Hijo, después miraremos la tercera persona de la Trinidad. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos los redimidos, somos los rescatados por un precio. Precio de sangre del amado. Hablaba de los himnos, dice, y su gracia, que es aún mayor de lo que pensamos, nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Y leíamos en el Salmo que en él había perdón. Versículos 8, 9 y 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hablando de la gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos dio a conocer sus planes. Hebreos dice que en el tiempo pasado habló por medio de los profetas, visiones, de muchas maneras, pero que hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo, su amado. Y dice, para reunir en él todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. El dominio, autoridad a Cristo. Tanto en el cielo como en la tierra le serán dadas a él. Lo cual quiere decir que estamos esperando en un Dios maravilloso. Un Dios grande y poderoso. Sobrenatural. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza, nuevamente, dice acá, para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y Pablo habla aquí, también lo habíamos hablado alguna vez, habla del pueblo judío. Ellos habían sido escogidos para darles la ley, para mostrar la gloria de Dios. A ellos se les fue dado el pacto y muchas otras cosas. Y de alguna manera no. Y el Señor muestra, extiende, deja ver claramente que esta bondad, gracia y misericordia también es extensiva o dada a nosotros los que no somos judíos, los gentiles. Versículo 13. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, ya Pablo habla de, habiendo oído la palabra de verdad. Bueno, y es interesante. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que transforma los corazones?
La palabra de verdad. Y déjenme decirle, en muchas partes no se está hablando la palabra de verdad. Y muchas personas van por un camino ancho de perdición, porque están siendo guiados con una supuesta palabra de verdad, pero no han sido transformados. Pero habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él. Habiendo creído en él. Habiendo creído en él. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haré para ser salvo? Y haga la oración de fe. ¿Qué haremos? ¿Qué le diremos si alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Crea en el Señor Jesucristo. Invoque su nombre con un corazón sincero y arrepentido y será salvo. Clámele al Señor. Dígale al Señor. Pídale al Señor. Invoque su nombre en oración y dígale, Señor, quiero ser salvo o salva. Habiendo creído en él, en Jesucristo, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza nuevamente de ¿qué? De su gloria. Las arras hoy en día, esto simboliza, pero mirando, instruyéndome un poco, antiguamente eran 13 monedas que el novio llevaba y otorgaba a la novia en símbolo de compromiso, de comprometerse a cuidarla a ella. Y ella la recibía y se las entregaba nuevamente, simbolizando que aceptaba ese cuidado. En otro sentido también, era un dinero que se daba, una parte de dinero que se daba para comprar algo y se dejaba lo que hoy llamamos déjelo pisado o abone o déjelo separado. Abonaba una parte. Para que si alguien venía por esta silla gris, que está en promoción, dijeran, la acabaron de separar. Ya el muchacho que vaya, más o menos. Pero aquí estamos hablando de que Cristo, de que Dios nos ha otorgado el Espíritu Santo para cuidar de nosotros. No podríamos andar, caminar. Y traigo una anécdota, no a forma de crítica. Tengo una persona muy conocida y le amo en el Señor. 15 años de ser creyente y a los 15 años dijo, recibí por fin el Espíritu Santo. No entiendo. ¿Cómo hizo para sostenerse 15 años? Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es lo que nos sostiene. Es lo que nos insta a seguir adelante. Aquí dice que cuando tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Él te va a cuidar. Él te va a llevar. Él te va a redarguir.
nos va a corregir. Ahora, con el segundo ejemplo de dar una parte, aquí no se dio una parte. Cristo lo dio todo. ¿Cuántos quieren ser salvos hoy? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo lo dio todo, no dio una parte. Otro ejemplo, también que escuché con mis propios oídos en una prédica. Alguien dijo, Cristo no lo hizo todo en la cruz. ¿No lo hizo todo? Entonces, la otra parte, ¿quién la va a hacer? ¿Yo? ¿Tú? ¿Alguno de ustedes puede de pronto completar la parte? Cristo lo hizo todo en la cruz. La palabra dice que Él venció en la cruz. Y nosotros somos más que vencedores, porque también vencimos, porque Él venció y hemos creído en lo que Él hizo por nosotros. Hay tres para alabanza y gloria de su nombre. Aquí pues no encuentro en mi Biblia, aunque está por acá marcada en el dorso, dice Hermes Vaca, porque pues por marcarla, pero en mi Biblia en ninguna parte dice para alabanza y gloria de Hermes porque creyó o porque hizo esto. A nosotros nos gusta que nos adulen en el colegio, de ser el primero. Uy, ocupé el primer puesto. Trabajo, foto de reconocimiento, el mejor vendedor. Todo esto. Pero aquí, la verdad es que yo no veo por ningún lado los méritos míos o tuyos para poder ser partícipe de estas gloriosas bendiciones que Dios ha otorgado. Yo no las veo, hablo de por mí, ¿no? Yo no las veo, no veo que, pero sí veo que en 3 veces dice para alabanza y gloria de su nombre. Toda la gloria es para el Señor hoy. Toda la alabanza es para el Señor hoy. Toda la plenitud que tenemos en Cristo nos lleva a darle gloria al Señor, para que le demos gloria y honra como corresponde a aquel que nos ha bendecido tan grandemente. Maravilloso, ¿cierto? Pues yo estoy emocionado. No sé cuántos más me acompañen, pero es realmente una plenitud que encontramos en nuestro Dios. Una plenitud que encontramos en la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio que trajo salvación a mi vida y a tu vida. Cuando fuimos confrontados con el pecado, cuando no teníamos nada que ofrecerle al Señor, Él nos ofreció todo. ¿Quieres ser partícipe de esta bendición juntamente con los santos? El Señor está esperando. Reconoce tus pecados delante de Él. Ven y entra en la plenitud del Señor y gózate juntamente con los santos. Hermano Cheo, ¿podemos cantar Sublime Gracia? Voy a hacer una corta oración. Cantamos el himno y quedamos despedidos.
Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, por todas las bendiciones que nos has otorgado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el amado en el cual tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Gracias porque en él, Señor, nos has hecho aceptos como hijos tuyos, Dios, para presentarnos delante de ti. Gracias, amado Dios, por el Espíritu Santo que hoy mora en nuestros corazones, el cual nos convenció de pecado, Señor. Y hoy le damos toda la gloria y la honra a Jesucristo, quien es el único y suficiente Salvador, en el cual tenemos toda puesta toda nuestra esperanza en él. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a entonar este himno, por favor. El que quiera lo puede hacer sobre sus pies, porque pues como que sale más. El que quiera quedarse sobre su asiento está bien. No es una exigencia. Y reunión de parejas. ¿Sí? A las 7 de la noche. Reunión de parejas a las 7 de la noche. Todos cordialmente invitados.